Dejé que deslizara su mano por mi muslo antes de siquiera saber su apellido. El banco de la cafetería era estrecho y dijo que era solo por equilibrio. Pero su palma estaba cálida y lenta y deliberada, descansando justo encima de mi rodilla, donde mi piel ya ardía a través de la tela de mis medias. Su aliento rozó mi mejilla cuando se inclinó para susurrar algo sobre la lluvia, y olvidé cómo tragar. Afuera, los coches pasaban como olas distantes. Adentro, el silencio entre nosotras era demasiado denso para atravesarlo. Podía sentir cada parte de mi cuerpo donde ella aún no me tocaba. Y entonces, justo cuando estaba cediendo a la atracción, se rió y dijo que estaba en paro, que vivía en un cuarto en un sótano, que no creía en salir con gente fuera de su liga. Parpadeé, espera, ¿yo era la liga? Excepto que, 3 noches después, encontré su nombre en una nota de prensa. CEO, firma multinacional. Desaparecida del ojo público hace 5 años. Evelyn Brooks. Y me había elegido a mí. Al final de esta historia, tuve que elegir entre ser invisible o estar enamorada. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. No me gustan las primeras citas. Hay algo agotador en pretender ser encantadora, deseable, interesada. Especialmente cuando ya sabes que vas a volver a casa sola y comer sopa de lentejas recalentada frente a la pantalla rota del portátil, fingiendo que estás bien. Se suponía que esa noche iba a ser otra velada olvidable, otra conversación educada, otro quizás la próxima vez. Otra caminata a casa bajo la llovizna. Madrid estaba húmeda e inquieta. La lluvia acababa de parar, pero las aceras aún brillaban como manchas de aceite, y cada respiración sabía ladrillo húmedo y escape. Llegué temprano a la cafetería. Me senté cerca de la ventana. Mi abrigo olía a moho y a metal de metro. La mesa estaba pegajosa. No sabía nada de ella, Evelyn. Solo que Julia, nuestra amiga en común, había dicho, es maja. Te sentirás segura, nada especial, nada. Me gustó cómo sonaba eso. Removí mi café hasta que estuvo frío. Mi móvil vibró una vez. Un mensaje, lo siento. Llegó 5 minutos tarde. No me odies todavía. No respondí. No estaba segura de si me importaba. Y entonces ella entró. Sentí su presencia antes de verla, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. No era lo que esperaba, sin maquillaje. Vaqueros que parecían desgastados por el uso real. Su abrigo tenía un desgarro en el dobladillo. Pero sus ojos se posaron en los míos con una quietud que dificultaba la respiración. ¿Clara?, preguntó. Asentí estúpidamente, pero golpeé la mesa. Ella no se rió, solo sonrió, y extendió su mano como si estuviéramos a punto de firmar un pacto. Cuando nos sentamos, el aire entre nosotras cambió. Ella olía algo herbal reconfortante. Su voz era baja, medida, y hacía preguntas, no las típicas, sino unas que se sentían peligrosas. ¿Cómo? ¿Qué es lo último que lamentas no haber dicho? ¿O cuándo te sientes más tú misma? Mentí. Por supuesto, siempre lo hago al principio. Dije, me gustan las mañanas. Ella arqueó una ceja. De verdad, no, admití. Me gusta estar sola. Me miró demasiado tiempo, incluso ahora. Mi pulso se aceleró. No respondí. Ella bebió un sorbo de su café. Me observó como algunas personas observan las olas, con calma, pero como si algo grande pudiera pasar. La cita fue bien, sin grandes desastres. ¿Sin chispas? Eso es lo que me dije caminando a casa. Pero repetí su voz en mi cabeza mientras me lavaba los dientes y no pude dormir. Unos días después, me envió un mensaje de texto. Solo, hay un banco que me gusta. El mejor lugar para ver a la gente mentirse entre sí. ¿Te apetece unirte? Dije que sí antes de pensar. El banco estaba afuera de una cafetería cutre en Malasaña.
El tipo de lugar con demasiadas sillas desiguales y un camarero que parecía no haber dormido desde Taveno. Solo quedaba un asiento. Evelyn dio unas palmaditas al espacio a su lado. Podemos compartir. Nuestras rodillas se tocaron. Me dije a mí misma que no era nada, que era solo un mal diseño de asientos. Luego se acercó y ajustó mi abrigo, tirando de él con más fuerza alrededor de mis hombros como si significara algo. Dejé de respirar por un segundo. La conversación derivó entre el absurdo y el silencio. Ella hizo una broma sobre evasión de impuestos. Yo dije que una vez había editado la política de privacidad de una aplicación de citas sin leerla. Nos reímos demasiado fuerte. Y entonces ella se inclinó para decir algo, no recuerdo qué, y su muñeca rozó la mía, mi piel se erizó. No me moví, ella tampoco. Nos quedamos así, juntas, suspendidas. Medio segundo demasiado largo. Algo había cambiado. Lo supe cuando intenté despedirme y ella solo me miró. Sin sonreír. Sin parpadear, solo ahí, presente de una manera que tensó mi garganta. Caminé a casa con las manos apretadas en puños, mi respiración superficial, mis pensamientos ruidosos y desordenados. No sabía lo que había sido eso. Pero ¿sabía que quería más? No tenía intención de volver a verla tan pronto. Pero me envió un mensaje: estoy intentando que me guste el arte. ¿Quieres venir a ayudarme a odiarlo juntas? Me reí, sola, en mi escritorio, y dije que sí antes de consultar mi agenda. La galería era pequeña, mayormente vacía. Paredes blancas y lienzos mal colgados pretendiendo ser profundos. Llegué temprano de nuevo. Ella ya estaba dentro, se giró cuando entré. Su abrigo estaba abierto, el pelo ligeramente húmedo. Sin maquillaje de nuevo. Solo Evelyn, real, desarmante. Creo que este está al revés, susurró, señalando un lienzo con una sola raya roja. Quizás está sangrando, dije. Ella sonrió, sí que tienes un lado oscuro. Nos movimos de una pieza a otra, inventando significados ridículos. Nuestros hombros seguían rozándose, como si la gravedad tuviera sentido del humor. Ella no se alejó cuando sucedió, yo tampoco. En un momento dado, ella me tocó el codo para acercarme a una escultura. Sus dedos fueron suaves. Solo un segundo. Solo el tiempo suficiente para que mi estómago se anudara. Ella ya me estaba observando. No de la forma educada en que la gente lo hace en las citas, sino de la forma en que la gente observa los incendios que no puede apagar. Relató: ¿alguna vez tocas a alguien solo para ver qué hace? Parpadeé, no, eso es manipulador. Ella sonrió lentamente. Lo preguntaba por una amiga. Su mano todavía estaba cerca de la mía. Seguimos caminando. A veces tarareaba para sí misma. No conocía la melodía. Me encontré respirando en sincronía con sus pasos. Odiaba lo conectada que estaba. En la última sala, las luces parpadearon en Mercenal, sin otros visitantes. El silencio apretaba. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no salió nada a la co. Sin tocar, solo ahí. Lo suficientemente cerca para sentir su calor. Susurré: esto es una mala idea. Probablemente, dijo. Pero te vas a ir. No me moví. Alacó finalmente. Sonrió, dijo: vámonos. Pero sus dedos rozaron los míos cuando se girou apenas intencionalmente. Me fui a casa temblando. Mi piso parecía demasiado pequeño. Mi cama demasiado fría. Esa noche me quedé mirando el techo y pensé en cómo no había pasado nada, pero casi había pasado, y eso fue peor. Me invitó a su casa un martes. Hago sopa, dijo. No muy bien, pero está caliente. Su piso era más pequeño que el mío, una ventana, pilas de libros, una lámpara parpadeante que hacía que todo pareciera una fotografía antigua. El radiador hacía ruidos de chasquido, como si estuviera nervioso y vino.
Ella hizo bromas sobre no tener copas. Bebimos en tazas. La sopa era terrible. La comimos de todos modos. ¿Alguna vez sientes que siempre estás fingiendo?, preguntó, mirando fijamente su tazón. Chug saliva. Me gano la vida fingiendo. El copyright es solo mentir con mejores fuentes. Ella se rió, pero no de verdad. Yo solía ser alguien, dijo, su voz baja, y luego decidí no serlo. No pregunté qué significaba eso. Nos sentamos en su sofá desgastado, demasiado cerca, nuestras piernas enroscadas en direcciones opuestas, pero aún tocándose. Me contó sobre su madre, sobre cómo la perdió, sobre cómo el silencio se siente diferente cuando estás de luto. Le conté sobre mi primer desamor, sobre cómo huí en lugar de quedarme. Ella me tocó la muñeca solo un segundo. Luego se apartó como si no lo hubiera hecho. Pregunté, ¿por qué eres así? Ella dijo, porque no te has ido. Hubo un largo silencio después de eso. Un silencio que no quería ser roto. Todavía no. Había algo en la forma en que estaba parada en mi puerta. Sin llamar, sin hablar. Solo parada ahí. Como si el aire a su alrededor ya supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. «Me has estado evitando», dijo. Su voz era baja. No enojada. No dolida, solo consciente. La misma voz que una vez me hizo reír en una galería de arte helada. La misma voz que susurraba medias verdades sobre tazas baratas de vino y sopa terrible. Pero ahora tenía peso. Temblaba ligeramente en los bordes. No respondí. Solo la miré. Evelyn con las manos en los bolsillos de su abrigo, los hombros ligeramente tensos, sus ojos manteniendo la mirada fija, esperando. Podía sentir mi pulso latiendo en mi garganta. Desde que había visto su nombre en esa nota de prensa, Evelyn Brooks nombrada CEO interina, había estado huyendo. De mensajes de texto, del sonido de mis propios pensamientos. Y ahora ella estaba aquí, en la puerta de mi pequeño piso, trayendo todo el ruido con ella. ¿Lo sabías?, dije finalmente. ¿Sabías lo que eso me haría? Su boca se tensó ligeramente. No lo sabía exactamente, pero supuse que no sentaría bien no mentira, omití. No juegues con la semántica, Evelyn. Te presentaste como alguien ordinario, luchando igual que yo. Dio un paso más cerca. Mi cuerpo registró su proximidad antes de que mi mente pudiera procesarlo. El tenue aroma de ella, terroso, familiar, la sutil calidez que irradiaba. La forma en que incluso su quietud se sentía intencional. «¿Soy igual que tú?», dijo suavemente. «No, no lo eres». Odiaba la forma en que mi voz se quebraba. Odiaba que todavía la deseara tanto que apenas podía mantenerme en pie. «Eres poderosa», añadí, «eres calculadora». «Tenías una narrativa desde el principio». «No», dijo, «tenía miedo». «Tenía miedo de que nunca me miraras si lo supieras». Me reí, agudamente, con amargura. «¿Crees que no te miraría?» «Evelyn, prácticamente me prendí fuego cada vez que me ajustabas el abrigo». Su expresión cambió. Su mandíbula se tensó. Luego se relajó, su voz bajó a un susurro. «Entonces déjame mostrártelo, déjame demostrar que era real». Extendió la mano, lentamente, no para tocarme, solo para ofrecerme su mano, con la palma hacia arriba, un puente entre nosotras. Una frágil invitación y algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante. Mi mano se encontró con la suya como si siempre hubiera sabido a dónde ir. Sus dedos se entrelazaron con los míos, suavemente, cuidadosamente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el hechizo. Y quizás lo habría hecho. El mundo se inclinó. Se silenció. Podía oír mi propia respiración. La suya podía oír el zumbido del frigorífico detrás de mí, el radiador haciendo clic. Entonces sentí que tiraba. El tirón más pequeño. La seguí. Ella entró,
cerrando la puerta tras ella con el clic más suave. Aún sujetando mi mano, me miró. Más cerca ahora. Nuestros cuerpos ya no tenían miedo de ocupar el mismo espacio. Ella no habló, solo miró. Y entonces, tan lentamente que casi no lo registré, se inclinó. Su frente apenas rozando la mía, su aliento cálido y rítmico. Su nariz rozó la mía, una fricción suave y deliberada, me sentí mareada. Cada nervio de mi cuerpo se puso en alerta. «Voy a besarte», dijo. «Vale», susurré. Y entonces sus labios tocaron los míos, no como una pregunta, como una verdad. Cálido, firme e embriagador no fueron fuegos artificiales ni clichés. Fue aliento y silencio y temblor. Fue la ligera separación de los labios, el jadeo compartido. La forma en que mi mano se deslizó por el lado de su cuello porque necesitaba algo que me anclara. Ella profundizó el beso como si tuviera miedo de que desapareciera. No lo hice, no pude. Mis manos encontraron su cintura. Sus dedos se deslizaron entre mi pelo. Nos besamos como si hubiéramos esperado años. Como si no tuviéramos ni idea de si tendríamos otra oportunidad. Sentí que se acumulaban lágrimas en las comisuras de mis ojos. Ni siquiera estaba segura de por qué. Quizás porque nunca antes me habían besado como si alguien quisiera conocerme. No pesirme, no domarme, conocerme. Cuando finalmente nos separamos, mi cara permaneció cerca de la suya. Nuestras narices aún tocando semblando. Así que esto era real. Dije, ella asintió. Cada segundo. Dejé que mi cabeza descansara sobre su hombro. El sonido de los latidos de su corazón llenó mi oído, rápido como el mío. Odié que me mintieras, susurré. Odié tener que hacerlo. Nos quedamos en silencio, abrazadas la una a la otra. Y algo dentro de mí, algo apretado y protegido durante años en rol. Ella se sentó en mi sofá, tirando de mí suavemente con ella. Me acurruqué a su lado, con las rodillas debajo de mí, nuestros dedos todavía entrelazados. La lámpara proyectaba suaves sombras a través de la pared. Su voz regresó, tranquila y vacilante. Siempre he liderado con control, poder, estrategia, pero contigo. Quería liderar con suavidad, no quería intimidarte para que me dieras afecto. No lo hiciste, dije. ¿No es así? Dudé, me confundiste muchísimo, pero ya me estaba enamorando. Ella giró la cabeza lentamente. Me miró de la manera en que alguien mira algo sagrado. No quiero esconderme más, Clara. No de ti, una pausa. Y tampoco quiero que te escondas tú. Mi estómago se retorció. Porque esconderse había sido mi única estrategia de supervivencia. ¿Dices eso?, respondí, pero no sabes lo que me cuesta ser visible. Ella bajó la mirada. Creo que sí, otro silencio. Este denso en vulnerabilidad. Extendí la mano y le toqué la mandíbula, trazando la línea con mi pulgar. Me das miedo, admití. Sus ojos se encontraron con los míos. Tú también me das miedo. No nos besamos de nuevo, no de inmediato. Solo nos quedamos ahí sentadas, respirando, abrazándonos, rindiéndonos, dejando que el momento se alargara. Promesas tácitas tejiéndose entre los latidos del corazón. Esa noche se quedó. No nos desvestimos, no hicimos el amor. Nos tumbamos en mi cama, completamente vestidas, abrazadas la una a la otra como una armadura. En un momento dado, me desperté y ella me estaba observando. «¿Lo siento?», susurró. «¿Por qué?». «Por no decírtelo antes». Le toqué los labios con 2 dedos. «Cuéntamelo todo ahora». Y lo hizo todo a donde fue. ¿Por qué desapareció? El peso de ser querida por las razones equivocadas. El silencio que había construido a su alrededor. La soledad dentro de una fortuna. Escuché, realmente escuché. Y en la oscuridad, algo floreció, confianza no perfecta. No fácil,
pero real por la mañana. Había cambiado. Ya no quería esconderme. La mañana después de que se quedara a dormir, esperaba pánico. Al menos no al principio. Ella hizo café en mi cafetera italiana desconchada como si lo hubiera hecho 1000 veces. Observé desde el sofá, con las piernas envueltas debajo de mí. El jersey tragándose mis manos, preguntándome cómo alguien tan serena podía parecer tan humana en un espacio tan ordinario. Me tendió una taza y se sentó a mi lado, con su muslo cálido contra el mío. Por un momento, todo se sintió increíblemente simple, pero la simplicidad es una ilusión frágil. Se hizo añicos en el momento en que mi móvil vibró. Julia, ¿en serio? Evelyn Brooks. Mi bandeja de entrada acaba de explotar. ¿Lo sabías? Me quedé mirando la pantalla, el calor de la taza de repente quemando mi palma. Evelyn se dio cuenta. ¿Qué pasa? Le giré el móvil. Ella no parpadeó, solo exhaló, lenta, resignada. Iba a contártelo, dijo. La prensa está empezando a husmear. El consejo está tratando de obligarme a volver a la luz pública. Quieren un arco de redención. La miré. ¿Somos parte de ese arco? Su mandíbula se tensó. No si puedo evitarlo, Taza. No me dijiste que se iba a hacer público. No pensé que sucedería tan rápido. Bueno, sí, y ahora la gente piensa que soy. ¿Alguna historia que has plantado? Julia. La habitación se enfrió. No en temperatura, sino en atmósfera. Ella extendió la mano para tomar la mía por la aire. He pasado toda mi vida intentando ser lo suficientemente invisible para sobrevivir, dije. Y ahora estoy recibiendo notificaciones porque me atreví a besar a alguien en mi salón. Nunca quise que te arrastraran a esto. Entonces, ¿por qué no te quedaste desaparecida? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su cara cambió, no con ira. Peor. Condoler. Volví por ti. Mi garganta se tensó. Ella se levantó, caminó hacia la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente contra el cristal. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo, cuando dejé mi empresa hace 5 años, fue para sentirme menos poderosa. Para recordar quién era sin las reuniones y las firmas. Pensé que podía desaparecer sin consecuencias. Pero resulta que a la gente como yo no se le permite desvanecerse, no en silencio. Seguirao. Y ahora el mundo piensa que estoy saliendo con alguien inferior para llamar la atención. Hice una mueca. ¿Tú también lo piensas? Por supuesto que no, dijo. Pero la gente habla. Inversores, periodistas, incluso tus amigas. Abrí la boca para discutir. Luego la cerré. Porque ya había visto las miradas, el cambio de tono. Las cejas de todavía estás saliendo con ella de Julia. Los comentarios engreídos de viejos, conocidos de la universidad, que apenas recordaban mi nombre hasta que apareció el de Evelyn. Era como si de repente ser visible me convirtiera en un objetivo, una curiosidad, y lo odiaba. Esa semana, todo se tensó, no podía escribir. Mi bandeja de entrada se llenó de propuestas frías y correos electrónicos de rechazo. Un cliente de una startup se retiró después de reevaluar los riesgos para la imagen pública. Mi casero casualmente subió el alquiler el mes que viene. Estaba en espiral, no se lo dije a Evelyn. No quería parecer frágil, pero ella lo sintió. Clara, dijo una noche, extendiendo la mano hacia mí mientras me ponía un abrigo. Te estás alejando. Solo estoy ocupada. No me mientas, no ahora. Me quedé paralizada en la puerta. Sus ojos buscaron los míos, pero no le di nada. Así que dijo, déjame ayudarte. Y ahí fue cuando me rompí. ¿Ayudar cómo? Evelyn. ¿Con dinero? ¿Con influencia? ¿Deberías simplemente asumir el papel de tu proyecto de redención de clase trabajadora? Ella se estremeció. Estoy ofreciendo apoyo, no control. Ya no sé la diferencia. Mi voz se quebró, mi garganta ardía. Ella retrocedió.
y me di cuenta de que la había herido. No me disculpé, no pude, todavía no. Simplemente salí a la noche. Pasaron 2 días. Sin llamadas. Sin mensajes de texto. Yo tampoco me puse en contacto. Me enterré en tareas sin sentido. Reorganicé mi frigorífico por fecha de caducidad. Reescribí biografías para clientes que nunca pagaban a tiempo. Intenté olvidar el olor de su piel en mis sábanas, pero ella estaba en todas partes. En mi armario de té, donde había dejado su taza favorita. En mi algoritmo de Spotify, que ahora solo reproducía baladas lentas y melancólicas de piano. En el silencio entre párrafos, donde mi mente volvía a la forma de sus labios cuando decía mi nombre. Y entonces Julia llamó. ¿Estás bien? No sabía cómo responder. Ella llenó el silencio. Evelyn estuvo en un panel hoy. Secretly interrumpió una pregunta sobre ti. Dijo que tu nombre no pertenecía a un ciclo de prensa. Que lo que compartís vosotras dos no es asunto de nadie. Mi corazón se dolió. Te está protegiendo, dijo Julia. Incluso cuando no estás ahí. Esa noche, me senté en el borde de mi cama, con el móvil en la mano. Escribí y borré mensajes. 20 versiones de Te echo de menos. Entonces, justo antes de la medianoche, lo oí un golpe. No suave. A no decidido abrí la puerta. Evelyn estaba ahí parada, empapada por la lluvia, con el pelo goteando, el abrigo pegado a su cuerpo como una segunda piel. No puedo dejarte ir, dijo. Incluso si me odias. La miré fijamente, Praz. He pasado mi vida controlando todo, continuó. Dinero, percepción, resultados. Pero tú, Clara, eres la primera cosa que no pude controlar. ¿Y te amo por ello? Se me cortó la respiración. Amas. Creo que lo he hecho desde el segundo en que me dijiste que odiabas las mañanas. Me reí, una risa temblorosa y húmeda. Ella dio un paso adelante. Por favor, luchemos por esto. Incluso si es complicado. Incluso si no sabemos cómo. No respondí de inmediato. Solo extendí la mano hacia su cara. Limpié el agua de su mejilla. Luego la traje hacia mí. Nos besamos de nuevo, ferozmente, desesperadamente. Como si nos hubiéramos estado ahogando sin la otra. Como si esta vez ambas supiéramos lo que nos jugábamos, pero el amor no borra la presión. En las semanas que siguieron, el mundo no dejó de intentar separarnos. Un tabloide publicó un titular, La amante secreta del aseo, la copywriter que se negó a permanecer en silencio. Nunca les dijimos una palabra, pero el daño estaba hecho. Perdí 2 clientes. Ella fue convocada a una reunión de la junta directiva de emergencia. Nuestras cenas se convirtieron en sesiones de planificación. Nuestras conversaciones nocturnas se retorcieron con estrategia y contingencia. ¿Puedo renunciar de nuevo, Undes? ¿Dejar que ellos manejen la tormenta? No, le dije. No te escondas por mi culpa, pero te destrozarán. Que lo intenten, y por primera vez lo decía en serio. No porque fuera valiente, sino porque amarla valía la pena. Incluso cuando me costaba todo lo demás. Incluso cuando me hacía visible. Incluso cuando tenía que convertirme en alguien completamente nueva solo para estar a su lado. Alguien a quien todavía no reconocía del todo, pero que finalmente estaba empezando a gustarme. 6 meses después, nadie preguntaba quién era yo ya. No porque al mundo hubiera dejado de importarle, sino porque yo había dejado de necesitar que les importara. La primera vez que vi nuestros nombres en el mismo titular, Pareja poderosa o truco de relaciones públicas, mi pecho se cerró. Me quedé mirando la pantalla brillante durante lo que pareció una hora, esperando sentir el viejo pánico, la vieja vergüenza, pero nunca llegó. Porque para entonces sabía exactamente quién era yo, y lo que es más importante en Wira. No era invisible, no tenía suerte de ser elegida.
Era solo Clara, y eso era suficiente. No arreglamos todo de la noche a la mañana. Los titulares empeoraron antes de mejorar. La junta directiva de Evelyn cuestionó su juicio. Mi bandeja de entrada seguía siendo un desastre. La gente susurraba cuando entrábamos en los restaurantes. Los clientes me hacían ghosting con vagas disculpas, pero seguimos apareciendo. No perfectamente, no ruidosamente, solo, honestamente, creamos reglas para la supervivencia. Regla 1. No hablar de estrategia en la cama. Regla 2. Todos los domingos eran comida de verdad y sin móviles. Regla 3. Cuando una de nosotras decía necesito silencio, la otra no se lo tomaba como algo personal. Y cuando discutíamos, y sí que discutíamos, terminábamos cada discusión con la misma pregunta: ¿sigues queriendo esto? Hasta ahora, la respuesta siempre había sido sí. El punto de inflexión llegó en silencio. Estábamos caminando por el Parque del Retiro en octubre. Las hojas eran rojas, ridículas. Evelyn llevaba una bufanda que fingía no saber cómo envolver correctamente, solo para que yo la arreglara. Se detuvo cerca de un banco y se sentó. ¿Alguna vez te preguntas? Dijo, ¿qué habría pasado si no hubiéramos ido a esa cita? La miré, con el viento atrapando las puntas de su pelo. Creo que te habría conocido eventualmente, dije. Eres el tipo de tormenta que no falla. Ella sonrió ante eso, una de esas sonrisas lentas y privadas que había llegado a anhelar. Quiero que nos mudemos juntas. Parpadeé, ¿en serio? Ya he firmado el contrato de alquiler. ¿Solo tienes que decir que sí? Se me cayó la boca. Espera, ¿qué? Es un piso de 2 habitaciones, dijo rápidamente. Nombres iguales en el contrato de alquiler, pagos iguales. Incluso le pedí a Julia que revisara el contrato para que supieras que no estoy metiendo cláusulas sobre propiedad doméstica. La miré fijamente. ¿Me aterrorizas?, dije. Ella extendió la mano para tomar la mía. Lo mismo, susurró. Nos mudamos a una casa señorial en el barrio de Salamanca. Era crujiente y tenía corrientes de aire y un lavavajillas que hacía ruidos extraños, pero era nuestro. Me hice un rincón de escritura junto a la ventana. Evelyn reclamó la cocina, aunque todavía no podía cocinar nada sin quemarlo ligeramente. En nuestra primera noche allí, me tendió una copa de vino con demasiado roble y dijo, por ser visibles, brindamos por ser reales. Respondí. Luego nos acurrucamos en el sofá, con las piernas entrelazadas, y vimos algún documental horrible sobre champiñones. Ella se quedó dormida a la mitad, yo no. Solo la observé mientras su pecho se elevaba y descendía. Sus dedos temblando en su sueño, su cara más suave de lo que la había visto nunca. Y pensé, esta es la vida que me asusta. Y quiero cada segundo aterrador de ella. 3 meses después, Evelyn volvió a ser completamente pública, dio una entrevista. Solo una en ella, dijo, la gente quiere saber qué cambió. La verdad es que dejé de fingir que no necesitaba a nadie. Y entonces conocí a Claire, que me amó no a pesar de mi desorden, sino gracias a él, el artículo me llamó enigmática y refrescantemente no comercializable. Lo tomé como un cumplido. Conseguí nuevos clientes. Del tipo al que le gustaba que no me disculpara por ser quien era. Startups dirigidas por mujeres. Artistas con ideas raras. Organizaciones sin ánimo de lucro que no querían voz corporativa. Empecé a escribir cosas que importaban. Una noche, Evelyn llegó a casa y me encontró con las piernas cruzadas en la alfombra, escribiendo furiosamente en mi portátil, cubierta de migas. «Estás radiante», dijo. «Estoy cabreada», respondí. Lo mismo, se sentó detrás de mí, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y apoyó su barbilla en mi hombro. «¿Qué estás escribiendo?» «Un artículo sobre ser elegida», dije. ¿Y cómo dejé de esperarlo? Besó la curva de mi cuello.
Eso es porque finalmente te elegiste a ti misma. Tuvimos días malos. Días en los que se sentía abrumada y se quedaba en silencio. Días en los que yo caía en espiral de duda. Días en los que viejos miedos susurraban en los rincones de nuestra casa, preguntando si todavía se nos permitía ser felices. Pero nunca dejamos que el silencio durara demasiado. Y cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas en mi cabeza, ella decía, ven aquí, y yo iba. Y ella me abrazaba, no para arreglarme, sino solo para que no tuviera que cargar con ello sola. Casi un año después, en una tranquila mañana de junio, estábamos sentadas en el suelo de nuestra sala de estar, ordenando una caja de libros. Ella sacó uno que no reconocí. Una cubierta negra lisa, sin título. ¿Qué es esto?, pregunté. Milão entregou. Ábrelo. Dentro había una sola página, mecanografiada. Decía, capítulo 1, dejé que deslizara su mano por mi muslo antes incluso de saber su apellido, me congelé. Mis dedos temblaban sobre la página. ¿Escribiste esto? Ella asintió, es. Nuestra historia quería recordar cómo se sentía no conocerte todavía, dijo. Recordar lo que me costó correr el riesgo, cerré el libro y la miré. Se estaba mordiendo el labio inferior. Sé que no somos el cuento de hadas, dijo. Somos un desastre. Ruidosas y demasiado testarudas. Habla por ti misma, dije, ahogándome en lágrimas. Pero, si quieres, continuó, me gustaría seguir escribiendo esta historia. Un capítulo a la vez, contigo me incliné, presionando mi frente contra la suya. Ya empecé, susurré, ella sonrió. Y por una vez no hubo mías otras. Dos mujeres, visibles, enamoradas, y finalmente libres. Pensé que el amor llegaría suavemente, que tocaría con educación, pediría permiso, llegaría vestido de seguridad y certeza. Si esta historia te ha conmovido, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y haz clic en la campanita.